Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 24 de Be Curious. Ha salido a la luz la teoría de la felicidad de Einstein, ha aumentado el número de chicas que se autolesionan. ¿Por qué no oímos el silencio ni el lugar más silencioso de la Tierra y cómo esto inspiró una obra musical? Y por último, los niños y el peligro de las redes sociales. ¿Te interesa todo esto? Pues no te despegues del auricular porque ¡comenzamos! Las chicas adolescentes son mucho más propensas a autolesionarse que los chicos. Así lo revela un estudio realizado en Gran Bretaña que apunta también a que esa peligrosa práctica va en aumento. Según los autores del informe, la tasa de autolesiones en las adolescentes triplica la de los varones de su misma edad y se estima que aumentó un 68% en tan solo 3 años. Por supuesto, las cifras del estudio se refieren solo a la población británica, pero el fenómeno no es exclusivo de dicho país. En España, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras de varios hospitales catalanes crearon el grupo de estudio y tratamiento de las autolesiones, debido al alarmante aumento que se había producido desde 2005 de casos de adolescentes que se autolesionaban. De esta forma, fuentes de la Fundación ANAR, que se dedica a ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo, explicaban que el número de llamadas de adolescentes que se habían autoherido casi se había duplicado. Según los especialistas, el hecho de que los casos de autolesiones sean más comunes entre las chicas que entre los chicos puede deberse a las especiales circunstancias por las que atraviesa el sexo femenino en la pubertad y los cambios hormonales que provoca en el organismo. Pero los especialistas también han detectado un fenómeno nuevo: el aumento de casos de adolescentes que comparten en las redes sociales las imágenes de las heridas que ellos mismos se causan. Según los expertos, muchos de estos jóvenes lo que buscan es sentirse arropados y notar la de pertenencia a un grupo formado por otros adolescentes con problemas similares a los suyos. Y a colación de esta noticia sobre las autolesiones que acabamos de dar, pues hablamos del peligro que tienen las redes sociales para los niños. Existen padres que comparten abiertamente la vida de sus pequeños en las redes sociales, sin considerar que el menor es una persona que tiene el mismo derecho al honor, a la intimidad personal, al familiar, a la imagen propia que tienen los padres, cualquier otro adulto, da igual. En los medios digitales, la facultad es exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen. En el caso de los menores de edad, debe ser filtrado a través del consentimiento de los padres o representantes legales. En conclusión, si los dos padres están de acuerdo y dan su consentimiento, se pueden publicar fotos de los hijos en las redes sociales sin que esto genere algún tipo de problema. Se pide a los padres que actúen con sentido común y eviten la sobreexposición de los menores. Los niños no únicamente pueden ser sobreexpuestos al publicar sus fotografías, sino además en los comentarios que acompañan a la publicación. Los perfiles que tienen fotos y vídeos de menores son vulnerables y es muy fácil obtener información detallada que puede incitar a la acoso escolar, atraer a pedófilos que pueden robar la foto y usarla para satisfacer sus deseos personales o hacerse pasar por el menor de la foto y engañar a más niños. Seguridad, privacidad, todo esto es muy importante.
Pero bueno, ¿qué piensan los padres? La pregunta más sincera que se pueden hacer los padres es pensar en el futuro. ¿Cómo se sentirá el menor cuando sea mayor de edad con esta fotografía, con este vídeo que yo he colgado ahora? En algunos casos, los padres están prácticamente creando una biografía digital de sus hijos. Esta sobreexposición en el futuro puede generar un conflicto cuando los menores crezcan y exijan la retirada de esos contenidos. Hay riesgos también para los menores en Facebook. Hostigamiento, conductas dañinas, agresivas y difamatorias son solo algunos de los riesgos a los que están expuestos estos niños. Los padres deben de entender que aún así, que aunque controlen al público con el que comparten las fotos y comentarios, nunca podrán tener la seguridad de en dónde finalmente terminarán esas publicaciones. Algunos consejos de cosas que nunca deberías publicar, pues la primera ecografía, fotos del embarazo, la llegada del bebé, el primer alimento recibido, el primer diente, las vacaciones familiares, lugares favoritos, fotos con el uniforme escolar. Nunca publiques fotos del menor tomando un baño, el menor cerca del auto. No lo expongas al ciberbullying. Puede que el menor aparezca haciendo algo divertido y esté bien si se queda el vídeo o la foto en la privacidad de la familia, pero si sobrepasa esa barrera, piensa cómo se sentirá él. Es cierto que los padres están orgullosos de sus hijos y desean compartir su felicidad, quieren mostrar su desarrollo y crecimiento, pero es más importante respetar la privacidad del niño y cuidar de su integridad. Eso debe estar por encima de nuestro deseo egoísta, porque no deja de ser egoísta, de querer lucir, presumir o mostrar públicamente a nuestro niño. Recordemos que la familia es el modelo de socialización número 1. Los padres deben ayudar a sus hijos a construir una reputación digital positiva y eso empieza desde su primera foto publicada. Un caso que vemos frecuentemente es que los padres opinan sobre las virtudes físicas de sus hijos en lugar de las virtudes intelectuales o de sus valores y principios. Recordemos que todo el material que subes a internet deja de pertenecerte inmediatamente y pierdes el control absoluto del contenido. Hagas lo que hagas, creas lo que creas, pongas los medios que pongas, nunca controlarás nada. Así que no permitas que Facebook e Instagram se conviertan en tu álbum familiar. Se debe recordar que el registro digital queda para toda la vida. Y un dato final. El negocio de la pornografía infantil es reportado en todo el mundo. Hay personas que se dedican a copiar fotografías de niños y niñas a diario. Luego este banco de imágenes es copiado y reproducido en CDs que luego salen al mercado. No permitas las fotos que subes ingenuamente de tu niño o niña terminen en las manos equivocadas. La seguridad de tus hijos está en tus manos. Si nos paramos a pensar un poco en el ambiente que nos rodea en nuestras 24 horas, quizás nos demos cuenta de algo. El silencio es una especie en peligro de extinción. Y como nos encanta lo de superar retos, hemos llegado a construir el lugar más silencioso de la Tierra con sus récord Guinness y todo. Pero ni ahí dejamos de oír sonidos. Con el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos materiales, hemos avanzado mucho en el aislamiento acústico. La insonorización en edificios no es algo extraño y muchos auriculares de la actualidad tienen cancelación de ruido, que si bien ninguna de ambas hace milagros cuando se trata de ruidos como esa tan siempre oportuna reforma del vecino o de la maquinaria pesada, sí que consiguen mitigar esa contaminación acústica. Y hay lugares diseñados específicamente para aislar el máximo ruido posible, más allá incluso del que somos capaces de percibir. Vamos a ver cuál es el lugar que se lleva los laureles por silencioso y por qué ni allí podemos estar en paz.
El silencio más silencioso de todos está en Redmond, como la Surface o la Xbox. Además de suponer un tipo de contaminación, el ruido se ha de aislar también para comprobar dispositivos como antenas. Para ello, las empresas construyen espacios en los que tratan de aislar el sonido al máximo, llamadas cámaras anecoicas. ¿Qué es una cámara anecoica? El lugar idóneo para comprobar a qué suena el silencio real, aunque suene a oxímoron. Son espacios formados por paredes que absorben todas las ondas sonoras y las hacen rebotar como una pared normal. A su vez, las paredes están aisladas del exterior, de modo que en su interior se emulan las condiciones acústicas que se darían en ausencia de cualquier reflexión por ondas acústicas. En la actualidad existen numerosas de estas cámaras, pero la que se lleva el reto de cámara más silenciosa de todas es la que construyó Microsoft en su Building 87 en Redmond, Washington. La cámara se llevó el récord del lugar más silencioso del mundo en 2015, alcanzando los menos 20 decibelios, según explican en la BBC. Diseñarlo costó unos 2 años y en la práctica se trata de una especie de búnker con 6 capas de cemento que integra en su interior la cámara, la cual se encuentra flotando sobre 68 amortiguadores montados sobre su propia losa de cimientos. Es decir, la cámara no tiene un contacto directo con el edificio exterior, según explicaba Hyundai Gopal, ingeniero de Microsoft que dirigió su construcción. ¿Qué se oye en el lugar más silencioso del mundo? ¿Cómo que qué se oye? ¿No era el silencio la ausencia total de sonido? Sí, y en estas cámaras se logra realmente ese aislamiento y esas mediciones negativas de decibelios que nuestro humano oído no puede percibir, pero nos encontramos con un problema también muy humano, nuestro cuerpo. Explicaba Gopal en el artículo de la BBC que de vez en cuando los visitantes de las instalaciones no soportan estar más de unos segundos en la cámara y que incluso se llegan a sentir algo mareados. Esto, según el psicólogo Peter Sattfeldt, se debe a que la deprivación, fíjate tú, total del sonido requiere una adaptación, igual como la de la luz, y esto puede crear algo de ansiedad. Pero lo que se encuentra en estos visitantes son sus propios sonidos, es decir, el ruido que producen las funciones corporales y que normalmente no percibimos. No hablamos de las pulsaciones, las cuales son intensas y que según la sensibilidad no es raro percibirlas, ¿no? Por ejemplo, al irnos a dormir. No hablamos de eso, hablamos del ruido de las articulaciones al movernos o incluso de los nervios. De ahí que para algunas personas sea una experiencia rara o cree esta ligera ansiedad, aunque la audición de los sonidos propios depende de nuestra anatomía. Habrá quien al entrar en esta cámara los pueda oír más, pero si se padece de tinnitus pulsátil, la audición de nuestros propios sonidos es constante. Cuentan que John Cage se acabó de inspirar en una cámara anecoica para una de sus composiciones musicales más conocidas, llamada 4 minutos 33 segundos. Al autor se le conoce también como el compositor del silencio, dado que eso es lo que contienen las partituras de las piezas, según él, y el título corresponde a la duración exacta que considera el propio Cage, John Cage, que es necesaria para que cambiemos la mentalidad y que oigamos un silencio que en realidad no será acústico, sino conceptual. Cage visitó la cámara anecoica de la Universidad de Harvard en 1951 esperando escuchar el silencio, aunque siga sonando a contrariedad. ¿Y qué escuchó? Pues bueno, según reportó el periodista Donald Jordan, Cage determinó que la única manera de no recibir sonidos, de no percibir esos sonidos, es literalmente la muerte, habiendo oído los sonidos que el propio cuerpo produce. He oído 2 sonidos, uno alto y uno bajo. Cuando se los describí al ingeniero que había a cargo de la cámara, me informó que el alto era mi sistema nervioso trabajando y el bajo era la circulación de mi sangre.
De ahí que el autor concluyese que para él el silencio no era acústico, sino ese cambio de mentalidad al que nos referíamos antes, y esa duración de 4 minutos 33 segundos es la que consideró perfecta para que lo que oyésemos fuesen los ruidos del mundo durante este lapso de tiempo. Un par de viejas notas manuscritas y en ellas una receta, la de cómo tener una vida feliz. Ambas fueron entregadas por el mismísimo Albert Einstein a un mensajero en Tokio y ahora, 95 años más tarde, ven la luz en una subasta que está a punto de celebrarse en Jerusalén. La historia de las notas es una anécdota digna de contar. Corría el año 1922 y el genial físico se encontraba en Tokio dando una serie de conferencias. Hacía poco que había recibido el premio Nobel y su fama no dejaba de crecer por todo el mundo. Un día, un mensajero japonés entró al Hotel Imperial donde Einstein se alojaba para entregarle un mensaje. No se sabe si el mensajero, según los hábitos locales, se negó a aceptar propina o si el físico no llevaba dinero suelto encima en ese momento. Lo que está claro es que Einstein no quiso que el muchacho se fuera de allí con las manos vacías y le escribió allí mismo 2 notas, a mano y en alemán, según cuenta el vendedor de las notas, que es pariente del ya desaparecido mensajero y que vive en Hamburgo. Quizás, si tienes suerte, le dijo el físico al mensajero, estas notas se transformarán en algo mucho más valioso que una propina normal y corriente. Una de las notas, en la que aparece el membrete del Hotel Imperial de Tokio, dice textualmente que una vida tranquila y modesta trae más felicidad que una búsqueda constante de éxito unida a una agitación constante. La otra, escrita en un sencillo papel blanco, dice simplemente: donde hay voluntad, hay un camino. A día de hoy resulta imposible determinar si las 2 notas de Einstein, desconocidas hasta ahora, son una mera reflexión sobre su ya entonces creciente fama. Y aunque ninguna de las 2 tiene valor científico alguno, Tony Gross, responsable de la mayor colección que existe sobre Einstein en el Museo Hebreo de Jerusalén, cree que arrojan luz sobre la forma de pensar del genial físico, cuyo nombre hoy se asocia directamente a la palabra genio. Lo que hacemos aquí, explica Gross, es pintar el retrato de Einstein, del hombre, del científico, de su influencia en el mundo a través de sus pensamientos. Estos mensajes son otra pequeña piedra en el mosaico. Ambas notas se subastarán en unos días en la casa de subastas Wiener en Jerusalén, junto a otros objetos relacionados con el físico, entre ellos 2 cartas escritas por Einstein varios años más tarde. Por cierto, se desconoce si el mensajero en cuestión llegó lejos en la vida aplicando la receta del genio y si alcanzó la felicidad. Las teorías conspiratorias nunca mueren. Mutan y se adaptan a los nuevos tiempos y tienen una asombrosa capacidad para hacer sitio a cualquier otra que pueda aparecer. Pero, aunque gozan de muy buena salud, hay mucha gente que parece inmune a ellas y que nunca se las toma con seriedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se debe a que los llamados conspiranoicos son personas que perciben la realidad de un modo diferente al resto, tal y como acaba de demostrar un estudio realizado por la Universidad de Kent.
Los investigadores explican que todo se debe a la llamada percepción ilusoria de patrones. Nuestro cerebro tiende a tratar de establecer conexiones cuando encontramos una serie de patrones aleatorios. Y un ejemplo de ello es cuando creemos percibir formas reconocibles en una mancha. Los autores del estudio realizaron un experimento con voluntarios a los que se les sometió a un test previo para conocer su predisposición a creer en determinadas teorías conspiratorias. Y luego se les pidió que trataran de identificar formas en figuras completamente aleatorias. Y el resultado fue que aquellos que creían más en conspiración eran también los que creían percibir con más facilidad que, por ejemplo, una nube tenía forma de dragón. Ese hallazgo sugiere que, según los investigadores de Kent, el cerebro de los llamados conspiranoicos es más propenso a percibir conexiones donde realmente no las hay. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.